Mientras el criminal me mataba brutalmente, mi padre, jefe de la División de Investigación Criminal, y mi madre, jefa de Patología Forense, estaban viendo el partido de mi hermana, Lily Lambert, en busca de venganza. El criminal, a quien mi padre había capturado una vez, me cortó la lengua y usó mi teléfono para llamarlo. Mi padre solo dijo una cosa antes de colgar: no importa lo que pase, el partido de Lily es la prioridad hoy. El criminal sonrió con desdén. Parece que secuestré a la persona equivocada. Él pensaba que querían más a la hija adoptiva. En la escena del crimen, mis padres quedaron impactados al ver el estado brutal de mi cuerpo y condenaron la crueldad del asesino. Sin embargo, no se dieron cuenta de que el cadáver horriblemente mutilado era de su hija biológica. Mi cuerpo fue encontrado en un edificio abandonado. Los trabajadores de la construcción, intentando contener las náuseas, llamaron a la policía. Mis padres salieron corriendo de la fiesta de celebración de Lily hacia la escena del crimen. El investigador, Chester Ford, frunció el ceño y señaló que se pusieran mascarillas. Mi padre, David Lambert, era uno de los principales investigadores en casos especiales, y mi madre, Stella Zimmer, la patóloga forense principal de la ciudad de Jasper. Incluso después de ver incontables escenas del crimen, se encogieron al ver mi cuerpo. Con el calor sofocante del verano, mi cadáver se había hinchado considerablemente. Mi rostro estaba aplastado hasta quedar irreconocible, una masa ensangrentada sin rasgos identificables. Todo mi cuerpo estaba cubierto de heridas, y solo un trozo de piel aún conectaba mi cabeza con el cuello. El olor a descomposición llenaba el aire. Mi madre cerró los ojos, respiró hondo y se puso los guantes para empezar el análisis preliminar. Su mirada tenía un rastro raro de compasión mientras observaba mi cuerpo. En vida, nunca fui tratada con tanta amabilidad por ella. Observaba, ansiosa, mientras me quitaba el anillo ensangrentado de la mano. Había hecho anillos idénticos para mi familia, pero cuando el de Lily no le sirvió, mis padres me reprendieron severamente. Siempre estás haciendo cosas para perjudicar a tu hermana, Emily, a pesar de ser nuestra hija biológica. Lily forma parte de esta familia desde hace 18 años. Ella siempre será más importante que tú. Las voces llenas de rabia aún resonaban en mis oídos, pero yo creía que mis padres me querían. Estaba segura de que reconocerían el regalo que les di, pero la expresión de mi madre no cambió. Simplemente instruyó a su asistente, Ruby Gómez, que colocara el anillo en una bolsa de evidencias. No debería haber alimentado esperanzas. En su corazón, yo nunca existí, a pesar de ser su hija biológica. Mi hermano, Eddie Lambert, una vez me dijo que mis padres adoptaron a Lily porque no lograron encontrarme tras mi secuestro. Él dijo que siempre fui la hija preferida de ellos, pero cuando volví a casa, ya no había lugar para mí. Me sentía como una extraña en mi propia familia. Después de examinar la escena, mi padre suspiró y le preguntó a mi madre cuál era la situación del cuerpo. Ella se quitó los guantes y se masajeó las sienes fruncidas. La víctima parece tener unos 20 años. La causa preliminar de muerte parece ser un corte en la garganta. Probablemente fue torturada durante mucho tiempo antes de morir. El método es brutal y el impacto público será grave. Necesitamos resolver este caso rápidamente antes de que llegue a los medios. Mi padre encendió un cigarrillo y dio una larga calada, con una expresión preocupada. Incluso después de muerta, seguía causándoles problemas a mis padres, recordó Chester. El asesino aún no ha sido capturado, así que deben tener cuidado extra en casa. Tienen 2 hijas. No las dejen salir de noche. La voz de mi madre estaba impaciente. Lily siempre obedece. Es a Emily a quien no logro controlar. Chester, siendo un viejo amigo de la familia, conocía bien la situación familiar. Desde mi propia muerte, había tenido tiempo de ver y escuchar cada detalle de la vida de mi familia. Las palabras despreciativas de mis padres, su frialdad y favoritismo hacia Lily, su completa indiferencia hacia mí, incluso cuando mi cuerpo yacía frente a ellos, dejaron una herida tan profunda como el corte en mi garganta. Pero también me dieron una nueva fuerza, una razón para quedarme, una venganza que ellos jamás verían venir. Y sería justo en sus momentos más vulnerables que descubrirían que nunca podrían librarse de mí tan fácilmente. Empecé con pequeñas apariciones. El reflejo de mi rostro en los espejos cuando menos lo esperaban. Un leve susurro en las noches cuando Lily estaba sola. El eco de mi voz llamando a mis padres en las madrugadas. Al principio, lo ignoraban, tratando de convencerse de que eran imaginaciones. Pero la inquietud comenzó a crecer, y eso solo era el inicio. Una noche, mientras Lily dormía profundamente, hice que la temperatura en su habitación descendiera abruptamente. Las ventanas se empañaron, y el vaho formó palabras como un mensaje desde el más allá. Nunca estás sola. Ella despertó, temblando, y su grito hizo que mis padres entraran corriendo.
Entre lágrimas, Lily trató de explicar lo que había visto, pero mamá la desestimó, diciendo que era solo el efecto de la culpa o el cansancio. Sin embargo, Lily no pudo ignorar lo que venía a continuación. Las luces en su habitación comenzaban a parpadear cada noche, las paredes parecían susurrar su nombre, y cuando intentaba dormir, sentía mi presencia junto a su cama. Para mis padres, ella solo estaba imaginando cosas, pero yo sabía que Lily estaba al borde del pánico. Finalmente, un día mi hermano Eddie visitó la casa, y pude sentir su tristeza genuina al pasar frente a mi antigua habitación. Sabía que era el único que realmente me había amado, y eso me motivó a dejarle una pista. Con el dedo formé las palabras «Ella sabe» en el polvo de la ventana, esperando que Eddie lo notara. Él parpadeó sorprendido, y aunque no comprendía del todo, una sombra de duda se instaló en su mente. Esa misma noche, cuando mis padres y Lily dormían, hice que la alarma de la casa se activara. Mi padre se levantó de un salto, revisando cada rincón en busca de un intruso, pero no había nadie. Al día siguiente, las cámaras de seguridad mostraban algo inquietante. La silueta de una persona al pie de las escaleras, una sombra sin rostro, observándolos. Mi padre intentó restarle importancia, pero el miedo comenzó a colarse en su mirada. Para cerrar la noche, Eddie decidió hablar con mis padres y les dijo, casi susurrando, «No creo que esté en paz. Tal vez deberíamos buscar respuestas». Mi madre lo miró con desprecio y le replicó que dejara de pensar en fantasías, que no había nada que resolver. Pero Eddie no podía dejar de pensar en esa sombra, y yo sabía que estaba despertando su intuición. Eddie decidió investigar por su cuenta, y esa misma noche recibió un mensaje anónimo en su teléfono que decía, «No confíes en nadie». ¿Quién podría estar advirtiéndole? ¿Sería posible que alguien más estuviera relacionado con mi muerte? Eddie, intrigado por el misterioso mensaje que decía, «No confíes en nadie», decidió investigar más a fondo. Sabía que había algo oscuro en la muerte de su hermana, algo que no encajaba. Esa misma noche, mientras mis padres y Lily dormían, Eddie entró a la oficina de mi padre, buscando pistas. Abrió uno de los cajones y encontró una carpeta etiquetada con mi nombre. Sus manos temblaron al abrirla y descubrir papeles que nunca había visto. Entre los documentos había informes médicos, registros de mi desaparición cuando era niña y, sorprendentemente, cartas de rescate que mis padres nunca le habían mencionado. En una de ellas, el secuestrador había pedido una gran suma de dinero a cambio de mi regreso. Pero lo que más llamó su atención fue la respuesta escrita de mi padre en el margen. «Es mucho dinero. Mejor olvidarla». La frialdad de esas palabras le revolvió el estómago. Con el corazón acelerado, Eddie fotografió cada página, decidido a llevar estos documentos a alguien de confianza. Pero justo cuando estaba cerrando el cajón, escuchó el eco de una voz. Era la mía, suave y temblorosa, llamándolo como cuando era pequeña y le pedía que me protegiera. Eddie. Él se detuvo, su cuerpo entero congelado. Sabía que no estaba solo, y lo peor era que sentía que alguien o algo no quería que descubriera la verdad. A la mañana siguiente, Eddie confrontó a mis padres, pero sin revelar todo lo que había encontrado. Preguntó si realmente habían hecho todo lo posible para traerme de vuelta cuando fui secuestrada, observando cada expresión de ellos en busca de una respuesta sincera. Mi padre, con su característico tono frío, le dijo que había sido un caso difícil y que, a veces, es mejor dejar las cosas en el pasado. Mi madre, en cambio, mostró una ligera vacilación, bajando la mirada al recordar aquellos años. Sin embargo, cuando Lily entró en la habitación, el tema quedó enterrado, y Eddie tuvo que guardar silencio. Pero ya era demasiado tarde. Una chispa de duda había crecido en él. Más tarde, mientras revisaba las fotos de los documentos en su teléfono, se dio cuenta de un detalle perturbador. Uno de los informes médicos mostraba que yo había sido dada de alta de un hospital 2 días antes de ser secuestrada. Según el informe, había marcas de quemaduras en mi espalda, quemaduras que Eddie nunca recordaba haber visto antes de mi desaparición. Decidido a encontrar respuestas, Eddie contactó a un amigo que trabajaba en el hospital, pidiéndole acceso a los archivos de pacientes de aquella época. Mientras esperaba una respuesta, el misterio seguía creciendo, y el silencio de mis padres solo alimentaba la sensación de que ocultaban algo mucho más profundo. Al caer la noche, Eddie recibió un sobre misterioso debajo de su puerta. Dentro encontró una foto borrosa de un rostro, y estaba seguro de que era el mío. Pero, ¿cómo y por qué alguien le había enviado esto? Y más importante, ¿quién estaba detrás de esa advertencia? Esa misma noche, Eddie estudió la foto borrosa que había recibido. Aunque la imagen estaba desgastada, reconoció algo en el rostro que parecía el mío, un detalle que nadie más podría notar: la pequeña cicatriz que tenía cerca del ojo izquierdo.
resultado de una caída en mi infancia. Al ver esa imagen, Eddie sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué alguien le enviaría una foto de mí ahora? ¿Y en esas condiciones? Determinado a entender el mensaje, Eddie decidió visitar el lugar donde se encontró mi cuerpo. Llegó a la construcción abandonada en plena oscuridad, armado solo con una linterna y una creciente sensación de pavor. Al recorrer el edificio, notó algo que la policía había pasado por alto. Pequeñas marcas de sangre en las paredes, que parecían formar un camino hacia una de las habitaciones más profundas. Al acercarse, sintió mi presencia, como si yo misma lo estuviera guiando. En la habitación, encontró un mensaje escrito en la pared con una tinta oscura. No confíes en la familia. Al leerlo, Eddie comprendió que no solo yo había sido víctima de una traición, sino que alguien cercano a nosotros también podría estar involucrado. La duda lo envolvió, recordando la frialdad de mi padre y el silencio de mi madre. De repente, un sonido rompió el silencio. Al girarse, Eddie vio una figura encapuchada en la entrada de la habitación. Su corazón latía desbocado. La figura avanzó lentamente, dejando un rastro de pasos inquietantes en el suelo polvoriento. Justo antes de que Eddie pudiera reaccionar, la figura arrojó un sobre a sus pies y desapareció en la oscuridad. Con manos temblorosas, Eddie abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano que decía: «Pregunta a tus padres por la primera hija». La frase era directa, pero confusa. Eddie sabía que era el menor de la familia, y aunque Lily era adoptada, él siempre había creído que ella era la única otra hija. ¿A qué se refería esa nota? ¿Acaso había alguien más en el pasado? Al regresar a casa, Eddie se encontró con una imagen perturbadora. Mis padres y Lily sentados en la sala, conversando en voz baja. Cuando entró, el silencio fue inmediato. La incomodidad se apoderó del ambiente, y Eddie supo que algo había cambiado. Esa noche, mientras todos dormían, Eddie se encerró en su habitación, desenterrando cada recuerdo que tenía de nuestra infancia. Al final, una pregunta latía en su mente: ¿cuántas mentiras había estado sosteniendo nuestra familia durante todos estos años? Al día siguiente, Eddie decide confrontar a su madre en privado. Pero, antes de que él pueda hablar, ella le confiesa algo inesperado sobre mí, algo que cambia todo lo que él creía saber. Sin embargo, la confesión solo plantea aún más preguntas. A la mañana siguiente, Eddie aprovechó un momento en que su madre estaba sola en la cocina, con el sobre en el bolsillo y la pregunta aún latiendo en su mente. Respiró hondo y decidió confrontarla. Antes de que pudiera decir una palabra, su madre lo miró, visiblemente tensa, y como si supiera lo que estaba por preguntar, comenzó a hablar. «Hay algo que nunca te contamos, Eddie», empezó ella bajando la voz y evitando su mirada, «sobre Emily y lo que realmente ocurrió cuando desapareció». Eddie, sorprendido por la repentina confesión, permaneció en silencio, esperando cada palabra. Su madre continuó, con el rostro tenso y la voz temblorosa. «Después de que Emily fue secuestrada, cuando finalmente recibimos aquella carta de rescate, no fue tan sencillo como pareció. Tu padre», hizo una pausa, como si luchara consigo misma. Él creyó que podría ser una trampa, que quizá ella ya no estaba viva. Eddie sintió un nudo en la garganta. «¿Mi propio padre había considerado dejarme a mi suerte? Pero», continuó su madre, «cuando recibimos aquella última llamada, cuando dijeron que aún había una posibilidad, tu padre decidió que ya era demasiado tarde. No quiso poner en peligro la seguridad de Lily y la tuya». Eddie no podía contener su frustración. ¿Entonces decidieron olvidarse de ella? ¿Simplemente seguir adelante como si nunca hubiera existido? Su madre bajó la cabeza, susurrando apenas: «No fue tan fácil, Eddie. Tienes que entender que en ese momento pensábamos que era lo correcto». Pero para Eddie no había justificación. La traición era un veneno que ahora corría en sus venas, y cada palabra de su madre solo reforzaba su deseo de descubrir la verdad y hacer justicia, no solo por mí, sino por el daño que esta familia había escondido bajo un manto de respeto y prestigio. Esa noche, Eddie empezó a notar algo extraño. Al revisar las fotos de su infancia, encontró una serie de imágenes en las que aparecía una niña de cabello oscuro, que no era Lily ni él. En una de las fotos, la niña sostenía un juguete que él recordaba como suyo, lo cual despertó un nuevo misterio. ¿Quién era ella y por qué estaba en tantas fotos familiares? Decidido a resolver el enigma, Eddie tomó la foto y fue a confrontar a su padre, quien lo recibió con una expresión de incomodidad. Al ver la foto, su padre suspiró y murmuró en voz baja: «Esa niña era Emily. Cuando regresó, la trajimos a casa unos días, pero las cosas no salieron como esperábamos. Estaba cambiada». Eddie no podía creer lo que escuchaba.
Su padre le había ocultado que yo había regresado alguna vez a esa casa, solo para ser rechazada nuevamente. La rabia creció en su pecho. Se dio cuenta de que su propia familia lo había engañado toda su vida, y la traición iba mucho más allá de lo que él hubiera imaginado. Eddie decide investigar el paradero de la niña de las fotos, y descubre algo sorprendente. Existe una posibilidad de que haya sobrevivido y esté escondida en algún lugar. Pero justo cuando está a punto de dar con una pista clave, recibe un mensaje amenazante. Deja de buscar o sufrirás las consecuencias. Eddie no dejó que la amenaza lo detuviera. Al contrario, solo fortaleció su determinación de encontrar la verdad sobre mí y exponer los secretos que su familia había ocultado durante años. En los siguientes días, siguió cada pista que había recopilado, sumergiéndose más en la oscuridad de los archivos familiares y en los documentos que había fotografiado. Finalmente, llegó a un archivo que contenía información crucial, una dirección olvidada en las afueras de la ciudad. Esa noche, sin decirle a nadie, Eddie condujo hasta esa dirección. Al llegar, se encontró con una pequeña casa abandonada. Al explorar el lugar, sintió mi presencia una vez más, como si yo estuviera guiándolo hacia algo importante. En una de las habitaciones, encontró una caja de madera con una nota dentro. Para mi hija que nunca volvió. La nota estaba firmada con la letra de su madre. Eddie la leyó en silencio y sintió un nudo en la garganta al comprender el peso de aquellas palabras. En ese instante, entendió que, aunque sus padres alguna vez habían sentido remordimientos, nunca hicieron nada para rectificar el daño que causaron. Habían decidido simplemente seguir adelante y cargar con su culpa en silencio. Justo cuando Eddie terminaba de leer, la puerta de la casa se abrió de golpe y vio a su padre de pie en el umbral, con una mirada sombría. Su padre le ordenó que dejara de investigar y que volviera a casa, pero Eddie se negó. «Todo este tiempo me han mentido», le dijo con una mezcla de dolor y furia. No solo abandonaron a Emily, sino que construyeron una vida basada en engaños. Es hora de que enfrenten lo que hicieron. Su padre, con la voz temblorosa, trató de justificarse, pero Eddie no le dio tiempo. Levantó la nota y la foto de la niña que había encontrado en los archivos y le dijo: «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo asegurarme de que Emily obtenga justicia». Con un impulso repentino de coraje, Eddie decidió llevar las pruebas a la policía. Sin embargo, en el camino, comenzó a sentir que alguien lo seguía. Aceleró, sintiendo que su vida estaba en peligro, pero nada lo detendría. Finalmente, llegó a la comisaría y entregó la evidencia, exponiendo la historia de negligencia y traición de su familia. Días después, cuando los documentos y las pruebas comenzaron a salir a la luz, la verdad sobre la desaparición de Emily se convirtió en un escándalo público. La imagen de sus padres como figuras respetables fue destruida, y la comunidad entera los juzgó por el trato cruel hacia su propia hija. Con el tiempo, Eddie supo que había hecho lo correcto, aunque eso significara destruir a su propia familia. Sintió que, de alguna manera, yo había encontrado paz, y cada vez que miraba al cielo, podía sentir mi presencia agradeciéndole por no rendirse. Al año siguiente, Eddie se mudó lejos, decidido a empezar una nueva vida, sabiendo que, aunque nunca podría borrar el dolor, al menos había hecho justicia. En el silencio de su nuevo hogar, a veces aún sentía mi presencia, como un recordatorio de que los lazos de sangre y verdad son imposibles de romper.